Compañeros de mesa, ahí teníamos el informe que hizo Irene. A ver, ¿qué te queda a vos, Juanjo? Mira, cuando... Esto es una cosa bastante nueva, ¿no? Hemos estado en situaciones fuleras con o sin elecciones, pero de alguna manera preparados para lo que venía después, si había sido una derrota o un golpe fuerte. Yo creo que acá nos agarra... En principio quiero decir lo siguiente. Ahora viene nuevamente algo que ya vivimos, que es cuidado con lo que dicen, porque si no le hacen el juego a la derecha, cuidado con la crítica. Bueno, yo me evado absolutamente de ese consejo y esa invitación. A mí me parece que hay que tratar de descubrir algunas cuestiones que contribuyen a este resultado que hemos tenido. Y me parece que también hay miradas equivocadas sobre el propio resultado. Una de las cosas que hemos escuchado, no me quería olvidar de esto, es que se ha dado un escenario de 3/3. Y además se dice que eso lo dijo Cristina. Y entonces dice, si Cristina ya presagiaba esto, bueno, fíjense cómo la pegó. Hay 3/3 electorales, pero no 3/3 ideológicos. Hay 1/3 a lo que ojalá podamos sumar algunos que quedaron afuera, digamos, del resultado electoral, pero los otros 2/3 es un bloque ideológico y de intereses homogéneo. Se podrán pelear entre ellos, podrán competir, podrán tener diferencias, algunos serán más preferidos porque tal vez aparezca la versión sensata y la versión insensata del mismo proyecto, y no nos olvidemos, por ejemplo, que a Milei lo banca Eurnequian. Eurnequian es el financista, y ese hombre ha jugado con todos, incluso con algunos de los nuestros. Entonces, hay un mundo de relaciones que nosotros desconocemos o conocemos a media, que definen cuestiones que después no es posible resolver mediante la política y menos mediante las elecciones. Entonces, a mí me parece que nosotros debemos prepararnos para enfrentar un enemigo que ha mostrado, digo enemigo con todas las letras, que nos ha enfrentado ahora con un apoyo, llamémosle popular, o un apoyo, llamémosle cívico, electoral, que antes no se le conocía, que antes no tenía, y con un discurso absolutamente despojado de pudor. No dicen nada, llamémosle demagógico, como las derechas anteriores decían, no, ustedes no vayan por aquel lado donde van los socialistas, donde van los peronistas, porque fracasan, porque la demagogia, etcétera, etcétera. Nosotros le ofrecemos mejores condiciones. Esto, digamos, te muestran la cuchilla que te van a clavar. Hay un detalle muy, muy notorio que lo dice en el momento en que le dedica, en el momento en que Milei se ofrece lo más descarnado, lo más desnudo, lo más auténtico posible, que es cuando está eufórico, incluso le dedica después el triunfo a sus 4 perros. Entonces, ¿cómo votar a un tipo que hace eso? Bueno, se necesitan psicólogos y otras cosas. Pero él dice, y el público dice otra cosa también, ¿no? Él dice que ese apotegma adjudicado a Evita, donde hay una necesidad, nace un derecho, es una aberración y que hay que terminar con eso, y que también es una inmundicia y una porquería el concepto de justicia social. Lo dice claramente,
y lo han votado gente que han querido ser beneficiarios de aquellas cosas que repudia Milei. Uh-huh. Y el público, entre otras barbaridades, cantaba el kirchnerismo no existe más. Hay que saltar, el kirchnerismo no existe más. Eso nos dice algo importante, que el principal enemigo de estos tipos, que son los más ultra de la derecha, ha sido y es el kirchnerismo. Por lo cual, si queremos hacer algo para poder enfrentar ahora, o si eventualmente perdemos la elección general, poder digamos, darle arquitectura nuevamente a un movimiento nacional popular que tenga anclaje en el kirchnerismo, tenemos que empezar desde hoy mismo a revisar todas nuestras prácticas. No puede ser que tengamos una CGT que labura para la patronal, que recibe el Fondo Monetario. No puede ser que haya gobernadores que dividieron la elección en función de que lo nacional no les influya, y ahora vemos cómo algunos ganan sus territorios, algunos intendentes ganan sus territorios, y sin embargo hay alguien que estuvo repartiendo el voto de Milei ahí cortado con los... Es decir, con las mismas prácticas vamos a llegar a los mismos resultados. Interesante. Ezequiel. Yo puedo traer a colación quizá unos datos que fui recolectando durante el día, uh-huh, que viene con la conversación que venimos sosteniendo. Me parece que la elección de Santa Cruz muestra un síntoma. El kirchnerismo pierde desde el año 91. Es toda una clave. Respecto a lo que conversábamos de La Matanza, la semana pasada o la anterior, Patricia Bullrich se animó a hacer un desfile, como se dice cuando se suben por los camiones, arriba de un camión. Una caravana, y los propios asesores de Bullrich diciendo esto hace unos años atrás hubiese sido total y absolutamente imposible. Uh-huh. Un dato que me parece muy interesante y que no me parece menor es que Milei es un fenómeno porteño que logró nacionalizarse, pero sin aumentar la fidelidad del núcleo de Buenos Aires. Milei gana como candidato a diputado, primero en las PASO, con un 13% en el 2021, y luego en la definitiva con un 17%. Hoy su candidato Marra sacó un 13% y Milei un 17%. Lo retuvo. Ahí hay algo que me parece que viene a ser extraño para lo que venimos acostumbrados respecto a esta imposición de agenda, si se quiere, desde el lado porteño de la Argentina. Es algo nuevo. Sí, igual yo pensaba, ¿no? Mientras vos decís esto, que es así. Pero no hay algo ahí que ese porcentaje sacado en Capital Federal, en Cava, es como un techo que ha llegado con determinados sectores sociales, pero que creció muchísimo porque tiene un 25% en la provincia de Buenos Aires, con otros sectores sociales a los que le está llegando. Hay algunas cosas, mira, esto no tienen nada de... Nosotros acá trabajamos con pibes, con mucho sector, digamos, de vulnerabilidad muy grande. Hoy escribían todos ellos por el Facebook, ganó Milei. Decían, y yo cada vez que lo leía, y digamos, y los talleristas nuestros decían, ¿de qué están hablando? ¿Qué pasó con Digo, yo veo que llegó con el apoyo de enormes sectores sociales muy, muy vulnerables, muchos de ellos que se sostienen. Esto que decía de la necesidad y el derecho, digamos, no sé qué se espera, pero él no va a ser proclive al mantenimiento de nada de eso. Tiene un anclaje popular muy fuerte, que me parece que también viene atado a lo que traía
a colación respecto al impacto que tuvo en Capital Federal, que como todos sabemos es una sociedad bastante homogénea, ¿no? Es una sociedad que en los últimos 70 años tiene la misma cantidad de población. Y de algún modo también podemos decir que es parte del establishment, si se quiere, también la sociedad porteña en sí y el lugar que ha ocupado históricamente, políticamente. Y el anclaje de Milei en los sectores populares, también ellos lo ven, todos los personajes que rodean a Milei siempre festejan el hecho de haber liberado al liberalismo de un lugar de élite y haberlo hecho popular. Es que discúlpame, yo tengo la idea de que no siguen sus ideas sino su gestualidad. No hay oído capaz de resistir racionalmente que un tipo te diga que te va a cagar. En cambio, la gestualidad expansiva, agresiva, los nuestros parece que piden perdón antes de hablar. Mientras se hubiera necesitado por parte nuestra, el único que tuvo enjundia en ese sentido nuestro fue Grabois. Sí. El único que grita, el único que zapatea, el único que califica y adjetiva las cosas. Los otros parece que dijeran, no somos igual que ellos. ¿En qué nos tenemos que diferenciar? En las causas, en el objetivo, no en los modos. Y a mí me parece que eso prende mucho en la juventud. Basta con ir a una cancha de fútbol que esté llena, como la de River, por ejemplo. Cuando late ahí, la mayoría son jóvenes que encuentran una manera de expresarse físicamente. Yo creo que eso es lo que los ha conquistado, sobre todo a los jóvenes y a los sectores populares que menos procesan la idea. Yo creo que en ese sentido es justo un poco la hipótesis que se viene abarajando de que lo que se disputa es una cuestión de liderazgo, un modelo de liderazgo que la gente está buscando, en la cuestión de cuál es la figura de Massa frente a cómo está gobernando. Durante todo este gobierno de Alberto Fernández lo que faltó fue liderazgo y la gente está buscando esa referencia y me parece que quizás es eso. Incluso preguntarle también a ustedes qué piensan al respecto de la cuestión de si el voto de Milei es o no emocional también, sentimental y con una cuestión, de todo lo que se vino acumulando durante toda esta semana que hizo que Larreta perdiera la interna, que la ganara Bullrich y que sin embargo hoy Juntos por el Cambio esté muy para atrás en estas elecciones, porque las probabilidades de que ahora tengan una forma, de poder discursivamente sortear a Massa y sortear a Milei son muy pocas. Ahora la atención está en otros lugares. Pero eso sería muy gravitante si sacáramos del medio la situación económica y social de la Argentina. Es decir, si tuviéramos otros sueldos, mejores sueldos, si tuviéramos un gobierno que hubiera peleado por la distribución del ingreso, que se hubiera peleado con los formadores de precio, que no hubiera hecho el pacto ignominioso que hizo con el Fondo Monetario Internacional, esas cosas operan mucho menos. Siempre opera lo emotivo, siempre opera lo del asunto del odio, todo eso opera, pero cuando vos tenés resueltas esas cuestiones y además identificás a quién las resuelve. Pero nosotros hemos puesto de candidato al ministro de Economía que tiene que pelear todos los días con el dólar, tiene que pelear con la inflación, una serie de cosas, es decir, no parece una buena idea. Y sin embargo, un dato interesante en ese sentido, en cuestión de cuál es el liderazgo que la gente busca, me parece que en esto que hablaba Ezequiel del kirchnerismo y de cuáles son los bastiones que se estaban disputando, para mí Axel Kicillof en ese sentido es un punto, clave para poder pensar cómo es esa distribución de votos y cuáles son los modelos de políticos que hoy en día la gente está buscando. Creo igualmente que nos enfrentamos también con otro problema, que Milei nos vino a traer un mapa político en el que la polarización está planteada de un modo diferente. Entonces creo que esto también es un poco lo que nos desconcierta.
Digo, porque del 2008 en adelante teníamos por un lado el campo, los intereses del sector agroexportador, intereses que están muy atados al dólar, y por el otro lado el peronismo, el movimiento trabajador, las pymes, las pequeñas industrias, etc. Milei viene a plantear una polarización en la que por un lado estaría como el Estado, los agentes del Estado, la casta, y por el otro lado el mercado, la sociedad civil. ¿Cómo jugar dentro de ese nuevo marco de polarizaciones? Porque lo presenta de otro modo, que de hecho es un modo donde él puede emparentar tanto la lógica de gobierno de Juntos por el Cambio como la de Unión por la Patria. Sí, te entiendo. Lo que pasa, a mí me pasa lo siguiente, a lo mejor no tiene nada que ver con un análisis mucho más sesudo, pero yo siento que el voto a Milei ni siquiera es un voto que claramente sepa qué propuesta es la que está votando. Digamos, es un voto que tiene mucho de bronca, mucho de castigo, mucho de estoy harto de esto ya me cansó por distintos tipos de cuestiones, y también es un voto que está dirigido no solamente a los que están actualmente, es decir, Alberto, lo que representa en todo caso también la figura de Massa, etcétera, sino a 40 años de democracia, de algo que ha demostrado con algunos sectores, por lo menos me refiero al de los sectores más vulnerables. Creo que ahí hay un cansancio muy grande, ¿no? Muy grande. Y después de tener 2 experiencias consecutivas con diferentes signos políticos que representaran un fracaso a nivel social y sobre todo en niveles de distribución del ingreso, la mayoría ha quedado muy desamparada. Entonces esos discursos calan fuerte. Yo creo que más allá de que los sectores populares o quizá el votante medio en general no tenga nociones exactas o no se interese en profundizar respecto al programa de Milei, yo creo que esta suerte de revancha o de venganza respecto a la casta, a los políticos y las políticas de profesión que han generado la miseria, o la han reproducido, la han profundizado, creo que eso sí cala. Y después un poco esta promesa un tanto absurda, que se ha demostrado históricamente que no es cierta, esta idea del empresario, de poder uno tener una vida empresarial, emprendedora. Eso cala muy fuerte. Ayer, por ejemplo, entre ayer y hoy estaba viendo el paso que tuvo Milei, que supongo que habrá sido hace 2 años atrás, por la Villa 31. Sí. Y los que se acercaban y lo abrazaban y le contaban, yo tengo este negocio, yo me esfuerzo, hago esto, lo otro, y una persona y le cuenta lo mismo, esta posibilidad de salir de la incertidumbre a partir del emprendedurismo. Suena medio ridículo, pero hay un lugar en la agenda de los sectores populares que creen que hay una posible salida a partir de eso. Ahora, esto no hay nada que pueda demostrar como pregunta nada más. Si hubiese estado en medio de esto la posibilidad de que Cristina se hubiese presentado, ¿cuántos sectores que terminaron también apoyando a Milei hubiesen votado distinto? Digo, yo me pregunto, porque lo que creo que es algo de lo que recién decía Male, ¿no? El voto a alguien dialoguista de la avenida del medio, de esto, de aquello, me parece que es el que no se eligió para nada en este momento. Y no se viene eligiendo. Creo que por el otro lado la experiencia de lo que fue Alberto fue muy fuerte para muchos y quieren algo totalmente distinto. Y creo que no sé qué hubiese pasado. No sé si Milei con
Con estos candidatos es una cosa, con otros candidatos no sé qué hubiese pasado. Mira, perdón, hace un ratito se hablaba de los liderazgos. El liderazgo más importante hasta el día de hoy, desde hace mucho tiempo, es el de Cristina. Ahora bien, por razones que todavía no conocemos bien o tal vez nunca conozcamos, Cristina en parte se apartó voluntariamente y en parte producto de algunos sucesos que todos conocemos. Eso dejó una especie de vacío, porque es un liderazgo imposible de reemplazar. En el peronismo siempre hubo una coincidencia entre líder y candidato, líder y gobernante. Los liderazgos provinciales eran con el gobernador antes o después. Y eso hay una cierta orfandad. Vos no lo podés reemplazar, que hay que tener en cuenta que elegimos el candidato, somos los últimos, los otros ya tenían hace 2 años todos los candidatos, ¿no? En este ir y venir, este sí, este no. Yo creo que fue un renunciamiento, que los renunciamientos siempre nos dejan mal. Hay un compañero mío que vive en Jujuy que analizó los renunciamientos y decía: el renunciamiento de San Martín nos trajo el unitarismo y la derrota de la patria. Si él hubiera venido, hubiera agarrado, se hubiera puesto a gobernar, hubiera liderado a los federales, esto hubiera sido otra cosa. Si Perón hubiera hecho lo que después en el 68 se autocriticó, haber fusilado a los que bombardearon Plaza de Mayo y todo eso, se fue renunciando, un acto de renunciamiento en función de que la sangre y el tiempo y qué sé yo, y ha habido otros renunciamientos así. Y el de Cristina, que fue estábamos esperando cada vez que Cristina hablara, aún en una clase magistral, en una charla, en lo que sea, todos esperábamos que dijera algo, voy a ser candidata, etcétera. Entonces ahí ya sufrimos una merma muy importante. No sé si hubiera habido alguna polarización, pero distinta, ¿no? Distinta. Y no hubiera quedado afuera de eso, digamos, nada de lo que pudiera ser el peronismo y sus aliados tradicionales, me parece. A mí me pasa que quizás, no sé si toda la responsabilidad recae en si Cristina se presentaba o no como candidata. Creo que incluso que ella renuncie, en un punto a esa candidatura, demuestra que estamos faltos de candidatos y que no tenemos una renovación generacional, quizás hacia adentro del peronismo. Y eso lo hablo, porque es como lo más notorio que me parece que pasa, que vemos que la generación diezmada, que es la que incluso disputa en esa interna, sigue quedando relegada a si tiene o no poder económico para llevar adelante una campaña, por ejemplo, si tiene la espalda hacia adentro y el respaldo hacia adentro del PJ, de un montón de personas muy grandes, por no decir viejos, que están hace un montón de tiempo, que ocupan cargos hace un montón de tiempo y que son las personas que frenan quizás esos procesos de avance. Entonces hay que jubilarlos. Claro, hay que jubilar. Hay algunos que se tienen que jubilar y tienen que saber cuándo correrse y dejarlos a los nuevos. Y me parece que en ese sentido los resultados, por ejemplo, de lo de Axel demuestran que fue un error no haber puesto también a un candidato que pudiese interpelar también a ese sector que ya teníamos garantizado en esas elecciones. Otro dato que me parece interesante y que sumo a la discusión es que en el 2015, no sé si lo vieron, pero en el 2015 Massa sacó el mismo porcentaje electoral que sacó ahora. Y eso es algo quizás, no sé si esperanzador, pero es un piso como para decir, bueno, está esto, y quizás como para también poder pensar, cómo se van a pensar, cómo se va a rediscutir, en estos 60 días, esa lógica, porque ahora se habla incluso y se baraja la posibilidad de polarizar, que es lo que hizo ayer Massa en su discurso, polarizar la discusión con Milei,
correr a Juntos por el Cambio de la discusión un poco, quedándose en una cuestión más de que se disputa una cuestión ideológica, pero más allá de eso, polarizar con Milei. ¿Qué pasa en esa polarización, no? Si se mantiene ese juego de tercios o si volvemos a un juego de binomios y está esa posibilidad de también volver a perder. Si la discusión se polariza entre dos, también esas elecciones pueden variar. No sé qué piensan al respecto. Sí, yo insisto igualmente con esta idea de que Javier Milei polariza de modo diferente. Entonces, por más que nosotros de nuestro lado sigámonos sosteniendo sobre las polarizaciones, que de hecho son las polarizaciones históricas de la Argentina, que son a través de quienes representan la puja distributiva, y que todos sabemos, de un lado representado fuertemente por el sector agroexportador y del otro lado la masa de trabajadores, pymes, etcétera, todo lo que todos sabemos. Milei creo que con eso rompe, de hecho rompe también bajo esta lógica que, como muy bien vos decís, de depender tanto de la caja. Milei dependió muy poco de la caja, nos puede sorprender a todos, pero es cierto, uno camina por el centro, macrocentro, Rosario, por donde sea, no hay carteles de Javier Milei. Incluso Juanjo no tenía fiscales de Milei en su escuela. Sí, no tenían fiscales. Al menos en lo declarado, hasta hace 2 semanas atrás, lo gastado en campañas digitales era 0 pesos. Hubo una confianza ahí respecto a que podían dar una batalla, que podían ganarla, que creo que en eso nos hemos comido la curva nosotros respecto a la dependencia para con ciertas viejas formas, porque pasó por arriba una elección y lo hizo ellos. Es muy gracioso, pero es muy cierto, hablan en términos gramscianos. Tienen bien en claro que primero ganaron la batalla de las ideas y que el paso siguiente era ganar la batalla electoral. Claro. Y sí, y pone muy en cuestión el valor de los aparatos. Hoy, digamos, ¿sirve, no sirve? ¿Qué es lo que...? Porque en otra lógica siempre aparecía el tema de yo tengo o tal, tiene el aparato propio o prestado o esto o aquello. Bueno, es que Milei pasó por arriba de los aparatos, pasó por los aparatos territoriales y pasó por encima también por los aparatos comunicacionales. Pero hizo equivocar a nuestros amigos del C5N. Yo ahora voy a proponer, dejemos de mirar C5N por lo menos por 2 años. Cuando decían en cada elección provincial lo de Milei no sacaron nada, miren el 3%, el 5%, eso quiere decir que se hunde, entonces el gato silvestre hacía así con los dedos, esto no va. No se dieron cuenta que estaba independizada la cuestión, que para pronunciarte en los términos en que por bronca, por odio, por triunfo de la batalla cultural por parte de los medios, por lo que sea, la cuestión era nacional, era Milei, no importa, no conocen al candidato de Milei a intendente, qué sé yo, y lo metieron en voto entero, favorecieron a los otros rubros de diputado y todo eso, al meter la boleta entera, nada más que porque estaba Milei ahí. Igual, con esto que voy a decir, que es cierto, yo concuerdo, pero no solo C5N, yo te digo, ayer, yo mientras se estaba dando, yo miraba TN y era un velorio TN, porque en realidad si nosotros estamos hablando todo esto sobre las posibilidades que quedan o no de enfrentar y de sumar y todo, en Juntos por el Cambio deben estar preocupadísimos a esta altura. Sí, totalmente. Incluso hay una cuestión particular que es justamente que, ¿cómo es? Patricia Bullrich ya se la veía, era como que fue medio de sorpresa también para hacia adentro de Juntos por el Cambio los resultados cómo se dieron. Un antecedente fue, las elecciones acá en nuestra provincia con los resultados de Puyaro, que ahí un poco como que andaba dando vueltas la cuestión, pero se terminó de confirmar recién ayer y bastante temprano también salió Larreta a afirmar su derrota. O sea, sí. Eso también es un dato llamativo quizás
a la hora de analizar los resultados. Y después hay lugares que son como dan para pensar un montón de cosas. Lo que pasó en Jujuy, la derrota que hubo en Jujuy, evidentemente, la derrota y la posterior, porque al rato nomás de la derrota ya militarizó todo de vuelta Morales y mandó a reprimir nuevamente a las comunidades originarias, los arrestó nuevamente, bueno, una cosa muy fuerte que ahí también está pasando, ¿no? Y lo que hablábamos también antes respecto a la provincia de Santa Fe. O sea, Milei ganó en todos los departamentos, en el único departamento que no gana, en el de Casero, que ganó la Bullrich. Y uno dice, como decía ella hace un rato, digo, bueno, Lozada, Puyaro, uno dice, el voto no se define por el peronismo, pero dentro de la disputa interna no se votó lo más radical, porque Lozada era como el espanto en persona, casi sobre todo por el marketing que plantó. Entonces lo esperable era que en Santa Fe no ganara algo tan extremo, por decirlo de algún modo, y dio vuelta al resultado. FM 104.3 La Hormiga, Radio Comunitaria.